Ahora vamos a hablar un poco más sobre la fibra óptica. La fibra óptica es una fibra flexible, transparente, hecha al embutir vidrio. La fibra óptica se trata de un medio de transmisión de datos mediante impulsos fotoeléctricos a través de un hilo construido en vidrio transparente o otros materiales plásticos con la misma funcionalidad. Estos hilos pueden llegar a ser tan finos como un pelo, increíble. Estas fibras son precisamente las que transmiten la señal. La fibra óptica no solamente se utiliza para transmisión de datos de redes, sino que también para conexiones de audio de alta calidad. Además, la fibra óptica tiene una fuente de iluminación para proporcionar visibilidad en espacios reducidos e incluso para productos de decoración en el hogar. Por ejemplo, un ejemplo muy interesante es en árboles de Navidad. La fibra óptica está constituida por varias partes. Una de ellas es el núcleo, que es el elemento central del cable, que no siempre está presente. Su función es simplemente la de proporcionar un refuerzo para evitar la ruptura del cable y la deformación del cable. También una parte de la fibra óptica es el drenaje de humedad. Este elemento tampoco está presente en todos los cables y su función básicamente es la de conducir posible humedad que tenga el cable para que salga a través de él. Y este cable va enrollado en el núcleo. Otra parte de la fibra óptica es el buffer y cagandi, que es el revestimiento, también la cinta milar y las capas aislantes, el recubrimiento ignífugo. Eso me parece muy importante porque su función es recubrir el cable para soportar las llamas, y también tiene una armadura y un recubrimiento exterior. Ahora vamos a hablar un poco más de la historia que está detrás de la fibra óptica. Las bases sobre el estudio de la fibra óptica se remonta a la antigua Grecia y al Imperio Egipcio, donde ya el ser humano utilizaba el reflejo de la luz sobre los espejos para poder comunicarse. Realmente puede que hoy en día nos parezca muy básico, pero realmente es un gran ejemplo para entender cómo funciona la fibra óptica. Pues este es el concepto, se podría decir, que más físico y más claro para entenderlo. Por supuesto, hubieron personas que fueron más allá de los experimentos del espejo y el reflejo de la luz sobre este, y encontraron el invento de la óptica y de los impulsos de la luz, lo que hoy conocemos como las redes de fibra óptica. Antes de llegar a esto, nacieron inventos como la telegrafía óptica, y se dio lugar a muchos estudios de físicos europeos en el siglo XIX aproximadamente, tras los cuales se llega a la primera pieza de fibra óptica. Esa creación y su aplicación para redes de datos y de telecomunicaciones fue dada en la década de los 70, más o menos, por la obra de Donald Kemp, Robert Moore, Frank Zimmer y Peter Suss. Ya en los 80 se perfecciona la fibra óptica y su aplicación como transmisora de información, luego de pruebas exitosas en California. A partir de esto se inicia la expansión de su uso a nivel mundial, y hoy en día es una de las más empleadas de las redes de comunicación y de datos, especialmente a nivel empresarial en todo el mundo. Vamos a hablar de la fibra de vidrio, que también es un experimento, un invento de la tercera revolución industrial. La fibra de vidrio es un material compuesto de filamentos de vidrio que puede adoptar formatos textiles como tubos, como mallas, como tejidos. Se caracteriza por ser un material muy ligero, resistente, estable y es muy buen aislante térmico. Asimismo, se utilizan en muchas aplicaciones que involucran la construcción, la impermeabilización, la creación de esculturas para también fabricaciones de tablas de surf, entre otras muchas creaciones. Algunas de las propiedades de la fibra de vidrio es la resistencia mecánica. La fibra de vidrio tiene una resistencia específica mejor que el acero, se dice. También tiene características eléctricas. La fibra de vidrio es un buen aislante eléctrico, incluso con poco espesor. También tiene estabilidad dimensional
también tiene compatibilidad con materias orgánicas, además no se corrompe, la fibra de vidrio no se pudre y no se ve afectada por roedores o insectos. También tiene conductividad térmica. La fibra de vidrio tiene baja conductividad térmica, por lo que es muy útil en toda esta industria de la construcción. Algunos usos que se le da a la fibra de vidrio es en industrias de bebidas, en lavados de autos, en industrias químicas, en refrigeración, en procesos de alimentos o en fuentes de acuarios, también en minería, también para la generación de energía y también para la creación de pulpas y papel y para la industria automotriz. El origen de la fibra de vidrio es aún incierto. Se piensa que fue descubierta hace más de 2000 años por unos egipcios. Se cree que por casualidad unas personas observaron que la arena se fundía con el calor con el que estaban calentando su comida en unas piedras. Fue en el siglo XVIII, más o menos, cuando se realizaron los primeros estudios sobre este material. La revolución industrial hizo que comenzara a popularizarse. En el año 1893 se exhibió un vestido con este material en Chicago, en Estados Unidos. Fue en el siglo XX que se empezó a usar lo que se conoce como la lana vidrio. En 1938 fue patentada con el nombre de Cyberblast por una empresa estadounidense. Se emplea principalmente como a nivel de construcción. La empresa que realizó esta patente hoy día sigue siendo la mayor productor de fibra. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, la fibra de vidrio se extendió por toda Europa, Francia, Italia y España. Se estaba usando en diversas aplicaciones. Primero se enfocó más hacia lo militar, creando aviones, piezas de guerra. Fue muy interesante ya en este tiempo, ya que era un material que no se degradaba por el viento, por el agua, por el sol. Los insectos no lo dañaban. Este material se utilizó para que el hormigón no se agrietara en temas de construcción. Creo que todos los que estamos aquí presentes conocemos muy bien el internet y hacemos uso de él diariamente. El internet se trata de una red que se encuentra interconectada por computadoras a nivel mundial, pero pocos de nosotros personalmente no sabíamos su historia. Sus inicios se remontan a los años 60, más o menos, en plena Guerra Fría. Estados Unidos creó una red exclusivamente militar con el objetivo de que el hipotético caso de tener un ataque ruso se pudiera tener acceso a la comunicación desde cualquier lugar del país. Esta red se creó en 1969 y se llamó ARPANET. Los 4 principales creadores del internet, se les considera como los padres del internet, fueron Big John Cerf, Robert Kahn, Larry Roberts y Sir Tim Berners-Lee. Para concluir, el internet tiene 5 tipos de conexiones. Uno, que son las líneas telefónicas. Otra, que es el cable por fibra óptica, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Satelital también, redes inalámbricas y líneas eléctricas. Ahora unas preguntas muy sencillas. ¿Se imaginan una vida sin internet? ¿Qué estarían haciendo actualmente si el maravilloso invento del internet no hubiera sido creado?